fase 2 de la reactivación económica. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha reiterado en los últimos días, lo ha dicho ya en el Congreso, que esto se va a dar de todas maneras. Recordemos que la fase 1 estableció 27 actividades, ¿no?, muy determinadas en sectores como la gran minería, el comercio, ¿no?, en algún alcance, pero de todas maneras pues limitado. Y en la fase 2 se espera que esto vaya a tener pues un alcance mucho más importante. He escuchado por ahí que la economía, según también la ministra, podría irse hasta el 72 y hasta el 85% incluso, dependiendo de los resultados de esa fase 2, que como sabemos pues dura un mes, ¿no? O sea, cada fase dura un mes. Ya el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, adelantó que para la fase 3, estamos hablando de julio, probablemente pues ya podríamos estar con la reapertura de los vuelos al interior del país. Entonces esta cancha se va abriendo porque evidentemente también existe la necesidad grande de que esto ocurra así. Hay algunas nubes negras en el horizonte. Hoy Fitch Ratings bajó la calificación crediticia del Perú, ¿no?, que es pues como sabemos siempre toda esta batería, ¿no?, de calificaciones es muy importante para el tema macroeconómico y el buen pie macroeconómico del Perú. Y así estamos y vamos a, como les digo, a esperar, ¿no?, la publicación de este decreto supremo, pero se están realizando debates, ¿no? Se están realizando debates en torno a quienes están en la discusión, ¿no?, de este grupo, ¿no?, para la reactivación económica, que tiene pues a distintos representantes sentados en la mesa para ver finalmente cómo avanzamos. Y esto tiene que ver, ojo, por ejemplo, con quién va a hacerse responsable de los protocolos. Hay una línea, ¿no?, que señala que debe ser el Estado. Por supuesto, desde el sector privado hay quienes más bien sostienen que es el propio sector que debería un poco dinamizar esta parte, hacerse responsable por el cumplimiento de los protocolos, porque en muchos casos, si nos vamos a empresa por empresa, pues puede ser poco, ¿no?, lo que se va a avanzar. Vamos a conversar en minutos con Miguel Vega Alvear, que no sé, ya lo tenemos con nosotros. Miguel Vega Alvear es representante del sector empresarial en el Comité para la Reactivación Económica y por supuesto es presidente de la CONFIEP y está participando en estas conversaciones, como les digo, para poder afinar los detalles de la reactivación económica. Buenas noches, señor Vega Alvear. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo estaba señalando a propósito de este debate, de esta discusión, con respecto a cuáles van a ser las características de esa fase 2. Si se espera, por ejemplo, ¿no?, que las fábricas vayan a reintegrarse, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de los gremios? ¿Cuáles las responsabilidades del sector público? Hay quienes señalan, sobre todo pues representantes precisamente del sector privado, que estos podrían ayudar a dinamizar mucho más esta reactivación económica y no esperar necesariamente pues que sean los supervisores del Estado, no ex ante, que vayan viendo empresa por empresa quién entra y quién no. Bueno, a ver, no es solo la fase 2, que recién se ha autorizado ahora en la comisión el 1 de junio, el lunes, sino que hablamos de que la fase 1 no pudo cumplir sus objetivos porque un porcentaje importante de empresas no lograron sus autorizaciones en el tiempo que se hubiera necesitado, porque si se recordará, en la comisión el lunes 18 de mayo se adoptaron una serie de decisiones que cambiaran las limitaciones que habían establecido en el delivery, que no se podían usar plataformas y que en el comercio electrónico estaba limitado solo a Lima. Todas esas cosas se corrigieron y se reforzó el tema de las actividades que podrían comprender que llegáramos al 65% del PBI y si fuera el caso llegar hasta el 72%. Sin embargo, durante estos 15 días comprendidos entre el 18 de mayo y el lunes 1 de junio, las empresas se pasaron entre que se publicó el decreto y solicitar las autorizaciones. Digamos, 190.000 empresas estaban involucradas en ese 72% del PBI, solo hablando de formales. Y lo que pudo atender el gobierno fue algo menos de 10.000
solicitudes, o sea, un porcentaje muy reducido. Y es porque para poder lograr finalmente estar en actividad, había que pasar por un proceso de 7 etapas entre la gestión inicial en salud y luego en el ministerio respectivo, ya sea producción, vivienda, energía y minas, en fin, el sector que correspondía. Entonces, este lunes último, del 1 de junio, hace 2 días, la comisión fue convocada nuevamente y ahí se acordó una propuesta de reforma sustancial de los procedimientos administrativos para tratar de simplificarlo, porque no podemos estar como en 1970, que para producir, para comprar, para vender, todo requería permisos previos del Estado. ¿Y cómo se va a simplificar entonces este procedimiento? Porque efectivamente lo que usted señala es apenas el 11% de empresas que han reanudado sus operaciones en mayo, y lo que usted está describiendo es bastante explicativo de cómo la tramitología pues estaría amenazando la reactivación económica. Por supuesto, pues incluso se ha afectado a los propios funcionarios públicos, porque de la noche a la mañana se ven envueltos en miles de solicitudes, presión de que resuelvan cuanto antes, y ellos se incorporan a ver en la empresa cómo sería el aforo, cuánto van a producir, qué capacidad instalada, que es algo que la propia empresa es la que conoce, no el funcionario público. O sea que lo estamos exponiendo los funcionarios a responsabilidades y ya también tienen temor de seguir autorizando. Y perdón, como lo ha señalado la propia ministra de Economía y Finanzas, la primera interesada en que no haya infectados es la propia empresa, ¿no? Bueno, obviamente. Pero, a ver, el lunes el acuerdo ha sido que en lugar de estos 7, digamos, etapas para obtener una resolución, ¿por qué, si el problema fundamental es el protocolo sanitario, es el obligatorio? Ese es el que establece la forma, la mascarilla, las distancias, si requieren cascos, requieren uniformes, requieren seguridad en el transporte, todo lo que corresponda es un protocolo estándar, que cada quien lo adapta a su realidad. Entonces lo que se ha acordado es, ¿por qué no simplificarlo? Que la empresa simplemente suscriba el protocolo y envía su correo o digamos al municipio, al ministerio respectivo, y eso es lo que le permite la entrega de su aceptación, es la que le permitiría trabajar, y más bien ya queda el Estado en la función normal, fiscalizadora, que si la empresa viola, no cumple con el protocolo sanitario, lo puede sancionar o incluso cerrar. Y como está la situación económica de dramática, ninguna empresa se va a exponer a incumplir un protocolo sanitario porque lo pueden cerrar, y si lo cierran, claro, no volverá a abrir. Ya nadie aguanta. Esta modificación... No aguanta un calendario, por supuesto, mayo, junio, julio, agosto. Eso es imposible. ¿Quién puede vivir sin vender 5 meses, en un año? Esa modificación ya se aprobó entonces, porque estamos hablando prácticamente de poder llenar correctamente el formulario y a partir de ahí comenzar y bueno, ya someterse a las intervenciones que puedan venir después, pero efectivamente dinamizaría mucho. ¿Esto ya está aprobado? Claro, pues ese es el tema. La comisión hemos acordado por unanimidad esta propuesta, pero el gobierno se ha reservado la decisión en el 100%. Entonces, lo que se acordó el lunes, supuestamente hoy miércoles habría habido Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros es donde debería haberse aprobado o no, o modificado el acuerdo de la comisión, que fue unánime. Ahora, vale también tener en cuenta que la comisión la integran 3 ministerios, la preside Economía y Finanzas, pero lo integran Producción y Salud. Y en la comisión, que están uno por los trabajadores, en mi caso yo por el sector privado, uno por la academia en las universidades,
el rector de la Universidad de San Marcos, uno por los medios de prensa y uno por los médicos, y el representante de todos los gobiernos locales, regionales, cuyo presidente es el señor Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, y un representante de todos los gobiernos locales, municipales del país, que están representados por el alcalde de Lima, señor Jorge Muñoz. Todos, con unanimidad, hemos acordado esta propuesta. Pero eso es muy importante, señor Vega Alvear, porque usted nos está diciendo que dentro de esta comisión están economía, producción y salud. Si el gobierno se reserva, como dice la decisión final, ya estos tres sectores que son absolutamente fundamentales han dado su visto bueno. Sí. El problema sería que haya algún otro sector que considere que por ahí no va la cosa. Pero ya yo diría que teniendo economía y producción y salud, digamos, en la borda, no tendría por qué, ojalá, ¿no? Como señala, haber problema, ¿no? Sí, obviamente tenemos pues justificadas expectativas, pero tenemos que esperar a que la decisión final. Yo pensé que incluso el presidente iba a hablar el día de hoy, pero aparentemente no han concluido y confiamos en que sea mañana. Mientras más rápido, mejor, para no demorar más, porque la situación económica es angustiante. Hay 6 millones de personas que están expuestas a perder su empleo si esto no se resuelve. Ya se afectó a 1.200.000 solo en Lima. Así es, y hay que hacerlo rápido. Ahora, hay una pregunta acá fundamental, esencial, porque efectivamente cuando hablamos de empresas, y hablamos de empresas formales, ¿no? Sabemos cuál es la situación de la gran masa informal en el Perú, que es probablemente nuestro gran hándicap en momentos como este, pero sabemos que dentro pues, de las empresas formales, como decíamos, van a ser las primeras interesadas en que esto salga bien, en que puedan trabajar, en que sus trabajadores no se vean infectados, evidentemente. Pero por el otro lado sabemos que el problema también para el trabajador no es necesariamente el contagio del trabajo, sino el contagio durante camino al trabajo, durante el uso del transporte público. ¿Cómo hacer para que este riesgo se reduzca de manera importante, dramática? ¿Las propias empresas podrían organizar el transporte para sus trabajadores? ¿Cómo ir más allá para garantizar que el contagio no se va a dar? Bueno, pues el mundo formal gran parte lo ha ofrecido. Empresas con mayor capacidad de poder tener, digamos, vehículos de transporte exclusivo para los empleados que van en zonas interdistritales. Pero también es importante que se autoricen los automóviles. Es una manera de descongestionar la necesidad del transporte público, que es donde hay una fuente real de contagio. Además de que el transporte público, por razones de aforo, va a reducir a la mitad su capacidad de transporte. Entonces, aquí se ha autorizado el uso del vehículo para poder comprar al mercado, ir al banco o farmacias dentro del distrito. Pero se va a necesitar que se autoricen los vehículos a las personas que trabajan para que puedan usar el automóvil y así no tengan que depender del transporte público. También las empresas han ofrecido que todo el personal administrativo, contable, que tiene que ver con toda la, digamos, hoy día en una empresa uno tiene todo un departamento que llena los formularios de la SUNAT, de la SUNAPIL, de todas las entidades del Estado, por las razones municipales, de gobierno. Eso puede hacerlo en su casa, con la computadora. Y como los colegios están ahora funcionando en sus casas y todos requieren computadora, eso facilita que se descongestione también el número usual de personas que participan en una empresa. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, señor Vega Alvear, pero le pediría en unos segundos si nos puede contar qué se está hablando del tema de toma de pruebas para, digamos ya, el sector privado, para las empresas que quieran tener también tranquilos y seguros a sus trabajadores. ¿Qué sabemos de Bueno, sin duda, muchas empresas ya, de hecho, están en esa tarea de llevar a cabo, las pruebas respectivas, porque eso, digamos, permite identificar si alguien ya fue infectado o no,
poder tomar las medidas correctivas. Sí, por supuesto. Acá hay un deseo de colaborar. Lo que no se puede seguir sosteniendo es no poder trabajar. Ese es el tema de fondo. Así es, vamos no solamente a tener que convivir con este virus, sino chambear con él. Gracias, Miguel Vega Alvear, representante del sector empresarial en el Comité para la Reactivación Económica. Importantísimas decisiones las que se discuten ahora mismo en el gobierno. Vamos a una pausa y regresamos con el congresista del Partido Morado, Gino Costa. No se muevan. ¿no? De que esta bendita, o como la querramos llamar, meseta baje y que de alguna manera en algo podamos ir avanzando hacia no una normalidad, ¿no? Pero hacia una recuperación de actividades. Mientras tanto, también el Congreso va trabajando y por supuesto hay preocupación sigue habiendo preocupación en torno a las reglas de juego para el 2021. Estamos con el congresista Gino Costa, integrante de la Comisión de Constitución del Congreso, a quien le damos por supuesto la bienvenida. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por tu invitación, a tus órdenes. Verlo y escucharlo, pero antes de entrar al tema de las reglas de juego y lamentablemente las noticias no tan alentadoras por el lado de la paridad y alternancia, sabemos pues que ya la Comisión de Fiscalización va a entrar a investigar el caso de Richard Swing. Entonces, la Fiscalía se supone que ya está en esa línea. El procurador Amado Enco ha solicitado incluso que el Ministerio Público recabe, entre otras, las declaraciones del presidente de la República. En este caso, ¿cuál es la línea de trabajo que seguiría el Parlamento en una situación así? Mira, no tengo idea qué se está pensando hacer desde la Comisión de Fiscalización y Contraloría, pero espero que esto ayude a aclarar las cosas y que sea transparente. Tenemos que saber cómo así fue y por qué contratado en el Ministerio de Cultura varias veces, entiendo que 7 o 8, a lo largo de varios años, si se justificaban esos contratos y digamos quién fue responsable de ellos, no solo de suscribirlos a nombre del ministerio, sino de haber presentado a este señor ante el propio ministerio. Esas son las preguntas que se hace la opinión pública y creo que es necesario que se respondan, y estoy seguro que esta investigación y la que llevan a cabo los medios de comunicación ayude a aclarar las cosas y tendrán que desde el Poder Ejecutivo dar toda la colaboración a todo nivel. Creo que se requiere la mayor transparencia y que se aclaren las cosas. Sin duda alguna, ¿no? Porque haber tenido pues contratos de este estilo o de este tipo a lo largo de 6 distintos ministros, ¿no? Pues llama la atención. Congresista, a ver, en el tema de la paridad y alternancia, que es un anhelo, ¿no? Un anhelo para las elecciones del 2021, este voto en abstención pues ha impedido adelantar finalmente su vigencia. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Por qué hay esta resistencia en el Congreso ante pues un clamor ciudadano que ya incluso ha sido refrendado, ¿no? En otras ocasiones? Así es, mira, ayer los votos en abstención superaron a los votos a favor por 1, y entonces eso significa que la Comisión de Constitución todavía sobre ese tema, el tema de la paridad y la alternancia, que significa darle las mismas oportunidades a las mujeres que los hombres para que sean integradas en las listas para las elecciones al Congreso, pero también a los consejos regionales y municipales e incluso a las planchas presidenciales. Digamos, la reforma es ambiciosa, es parte de la reforma política y electoral a la que se han comprometido todos los partidos políticos en la última campaña. Y entonces hay gran expectativa porque este es un asunto bien importante. La mujer está marginada, discriminada, maltratada y violentada todos los días en el Perú. Y darle mayor participación en la función pública es una manera de ir corrigiendo este asunto. Entonces, la paridad y la alternancia son una herramienta fundamental
para enfrentar esa desigualdad que afecta tan negativamente a las mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado? Ayer no logramos decidir sobre ese tema. Hoy día yo presenté una reconsideración, se votó y fue un voto para que se reconsiderara. Pero el tema no ha sido enterrado todavía. El día martes el presidente de la Comisión de Constitución seguramente va a presentar una nueva propuesta a la Comisión sobre el mismo tema, espero que sin renunciar a nada, y más bien proponiendo lo que han venido exigiendo algunas bancadas que no han dado su respaldo, que es que la paridad y la alternancia se amarre a la eliminación del voto preferencial. Y sostienen que si no se elimina el voto preferencial, por más paridad y alternancia, a la hora que vamos a votar, esa no se va a respetar. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Uno está condicionado a lo otro. ¿Perdón? ¿Qué dice Gino Costa al respecto? ¿Está condicionada la paridad y alternancia a la desaparición del voto preferencial? Mira, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que el presidente de la comisión, Omar Chejade, ha decidido votar todo el paquete de la democracia interna, ¿no? Que incluye paridad y alternancia, incluye la eliminación del voto preferencial, las elecciones internas, es decir, la manera como los partidos van a elegir a sus candidatos. Si lo van a elegir en una elección organizada por la OMPE, que es como nosotros venimos planteando y han planteado los organismos electorales, con un voto electrónico no presencial para que esta no sea, digamos, una fuente de contagios, todo ese paquete, en lugar de votarlo, digamos, integralmente como una sola cosa, el presidente de la comisión decidió separarlo. Entonces, primero votamos la suspensión de las primarias, que se han postergado hasta el 2022. Y ahora estamos votando paridad y alternancia. Después venía el voto preferencial y venían las internas y el voto electrónico no presencial. Entonces, la metodología escogida por Omar Chejade ha sido desagregar la democracia interna en varios componentes. Y nos ha generado este pequeño problema. Entonces, Omar Chejade y quienes hemos votado a favor de la paridad y la alternancia no estamos en contra de la eliminación del voto preferencial. O sea que probablemente el martes vamos a tener un dictamen que incorpore la eliminación del voto para que quienes temían, ¿no es cierto?, que esto pueda ser dejado de lado, queden tranquilos. Ya. Ahora, la pregunta es, si vamos a agregar voto preferencial, también sería bueno de una vez decidir cómo se va a seleccionar a los candidatos. Y yo le voy a pedir que respondamos a esa pregunta después de la pausa. ¿Cómo van a seleccionar precisamente a los candidatos? Vamos a una pausa, regresamos con Gino Costa. Gracias. Nos queda un tiempo cortito, Gino Costa, pero estábamos hablando, no está perdida la paridad y alternancia, todavía está en carrera efectivamente la eliminación del voto preferencial, tenemos ciertos problemas con este desmenuce, ¿no?, en la metodología, pero usted lo decía y me provocaba, digamos, la pregunta que se hace la ciudadanía, ¿cómo elegimos mejor a los candidatos? Ahí mira la propuesta de los organismos electorales de los tres, de OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, es que las elecciones las organice la OMPE, el padrón lo certifique RENIEC y el jurado resuelva las disputas. Y que las elecciones sean solo para los militantes, porque no son primarias abiertas, claro, sino son elecciones internas. Entonces quienes participan son los militantes con un voto cada uno, pero con organización de los organismos electorales. Y como estamos en medio de la pandemia, porque esto va a ser en octubre, noviembre o diciembre, que esta sea a través de un voto electrónico no presencial. Esto se puede hacer para un universo no tan grande como el de los afiliados de los partidos que no supere el 1,5 millones de habitantes. Y normalmente solo votan no más del 20%. O sea que es un universo que da para que la OMPE organice una elección con voto electrónico no presencial. Eso es lo que nos han propuesto los organismos electorales y es nuestra propuesta en el Partido Morado. Pero hay quienes dicen que mejor regresemos a la antigua forma en que los partidos decidían y normalmente los partidos escogían que sean asambleas de delegados
los que cojan a los candidatos. Entonces, las cúpulas de los partidos mantenían el control de la elección. Así es. Entonces, si no vamos a tener primarias, lo lógico es que tengamos unas elecciones verdaderamente democráticas con un militante, un voto, organizadas por los partidos, por los organismos electorales. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que Bien. falta ver en democracia interna, Bien. que es uno de los temas de la reforma política. Yo, para cerrar, Enrique, lo que quiero decirte es que además de ese paquete, que es muy importante, hay varias reformas constitucionales que, si no las aprobamos en primera votación antes del 4 de julio de este año, o sea, en un mes, no las vamos a poder hacer, como la reforma en la inmunidad parlamentaria, los impedimentos para postular y todo lo que tiene que ver con el calendario electoral, por ejemplo, la renovación por mitades del Congreso. Todo eso lo tenemos que aprobar en muy poco tiempo, o sea que el gran desafío de la Comisión de Constitución es que en este brevísimo plazo pueda aprobar ese conjunto de reformas pendientes. Gracias, Gino Costa. Gracias, Gino Costa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan con, francamente, Poesía en la Vida. Qué buen tema otra vez para darnos un respiro de esta realidad que a veces nos agobia. Que tengan ustedes una excelente noche. Adiós.